Inicio la grabación. A continuación, el segundo grupo que va a presentar en la asignatura de bioquímica, como parte de su evaluación del primer parcial, el tema escogido fue COVID-19, desafíos de una pandemia y qué pasará tras la vacunación. Los integrantes de este grupo son Nayeli Melissa Belis Castro, Gary Steven Flores Salvatierra y Oliver Adrián Totoy Pacaya. Les doy la palabra para que puedan iniciar entonces su presentación. Bueno, como una pequeña introducción sobre respecto a nuestro tema, tenemos que primeramente la enfermedad del COVID-19 es causada por el virus del SARS-CoV-2 que fue identificado por primera vez en Wuhan, China. Esta familia de coronavirus ha existido desde hace tiempo atrás y son conocidos generalmente como AR monocatenarios, ya que causan enfermedades respiratorias y en algunos casos enfermedades gastrointestinales. Además, estos coronavirus causan infección en los humanos y gran variedad de animales, tratándose así de una enfermedad zoonótica, es decir, que puede transmitirse de humanos a animales. Por ejemplo, las personas contagiadas con el COVID-19 presentan síntomas distintos dependiendo de la edad y el estado de salud que tengan. Los síntomas comunes son la fiebre, la tos, la mialgia, odinofagia y disnea, donde los adultos mayores de 60 años son los más susceptibles a desarrollar estados severos del COVID-19. Además, cuando un coronavirus infecta el sistema respiratorio superior, puede provocar enfermedades como la bronquitis o la neumonía. Este virus también puede transmitirse de persona a persona mediante la boca o nariz en forma de gotas cuando nosotros tosemos o estornudamos. Gracias a los estudios se describieron que los síntomas son similares a las de un resfriado común que podemos tener, pero se va agravando hasta convertirse en una neumonía grave, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, es importante destacar que para prevenir el contagio tenemos que tener un sistema inmune fortalecido y esto se lo logra con una alimentación adecuada, ya que por lo general si una persona no tiene una alimentación adecuada o tiene bajas sus defensas o sufre de enfermedades que son propensas con este virus, la va a pasar mal, digamos, con esto. Y bueno, también por último tenemos que en los países latinoamericanos y europeos se desarrollaron diversas vacunas y entre las más usadas aquí en nuestro país tenemos, y las que se está aplicando actualmente tenemos la Sinovac, la Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca. Más adelante se hablará del funcionamiento de esta. Como los antecedentes, entre los antecedentes tenemos que los coronavirus representan una familia con una gran capacidad de recombinación de material genético entre genomas de coronavirus diferentes. Es por eso que en el año 2003 fue descrito en Asia el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. En ese año ocurrieron más de 8.000 casos en 27 países y con una letalidad del 10%. La del 2012, el síndrome del MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Próximo, se notificaron más de 2.500 casos en 27 países, aunque la mayoría fue detectado en Arabia Saudita y con una letalidad del 34%. Por último, la del 31 de diciembre del 2019, en donde la OMS recibió reportes de presencia de neumonía en Wuhan, China, como ya lo había mencionado en la introducción, que eran de origen desconocido. Y a principios de enero del año pasado, las autoridades de ese país identificaron que la causa de esto era una nueva cepa de coronavirus. Asimismo, la OMS declaró la emergencia de salud pública internacional y el 11 de marzo del mismo año fue declarada como pandemia mundial tras registrarse más de 118.000 casos en el mundo. Y la enfermedad fue expandiéndose hacia continentes como Asia, Europa y América, lo cual posteriormente derivó a un confinamiento total para evitar la propagación del virus. Bueno, algo importante a rescatar es que este coronavirus es similarmente genético en un 79.5%, casi un 80% con el virus SARS, y su similitud con el coronavirus del murciélago, que es del 96%. Gracias. Muy buenos días. Continuando con la presentación de lo que sería el COVID-19 y su problemática, como dice el compañero, es principalmente, mejor dicho, es el encargado
de esta enfermedad por parte del virus del COVID, sería el SARS-CoV-2. Una de las partes características de estos virus del COVID, mejor dicho, de los coronavirus, es la corona que forman, que en este caso estaría compuesta por la proteína S, que también es la encargada de embonar con el receptor ECA2 y la cual da apertura para que el virus pueda adentrarse en la célula humana. Particularmente, esto se da también por los receptores celulares, en este caso la enzima convertidora angiotensina 2. Como podemos ver en la ilustración, el virus, aparte de la corona, tiene su envoltura de la membrana viral y también tiene una membrana glucoproteica, la cual va a darle la liberación al ARN, a la carga genética que viene con el virus, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hola. Te escuchamos y vemos la diapositiva bien. Listo. Correcto. Entonces, ya una vez dada la introducción de la estructura del virus como tal, pasamos a lo que es el ciclo infeccioso, ¿no? Una vez que el virus ha logrado embonar con la proteína receptora de la célula humana, se produce la identificación. En este caso, el virus procede a liberar lo que es el genoma viral y el citoplasma traduce las poliproteínas replicadas a PP1A y 1AB. De esta manera, el virus se favorece con la mecánica celular y dándole así la replicación de todas las proteínas accesorias y también estructurales del virus. En este caso también se van a producir ARNs genómicos y subgenómicos. Ya una vez concluido con el proceso infeccioso como tal, pasa a liberarlo en todo el ambiente celular, el cual pues a futuro procede a infectar nuevas células. De esta manera el proceso se replica hasta los puntos pues ya críticos en estos casos, ¿no? Como explicó el compañero, dependiendo de cómo está el sistema inmunológico, en muchos casos para llegar a este punto ya sería puntos críticos, se proceden a dar las revelaciones de la enfermedad. En estos casos, pues normalmente serían daños pulmonares, deficiencia cardíaca, también, bueno, en primera instancia, lo que es la fiebre, pues, ¿no? Cuando el sistema inmunológico está intentando controlar este proceso. Ahora, con respecto a lo que son las vacunas, esta fue una de las hazañas de lo que fue la pandemia. Como ya se había explicado anteriormente, el hecho de que se produzca una vacuna es un proceso bastante extenso, el cual en promedio tomaría de 14 a 15 años, como podemos ver en la ilustración. Normalmente, pasar de la fase 1 a la fase 3 de la elaboración de una vacuna está en un promedio de 3 a 4 años, mientras que en el proceso de la vacuna del SARS-CoV-2 se hizo en unos meses. También en parte esto fue favorable para la creación de la vacuna por el hecho que ya teníamos estudios previos del SARS-CoV y el MERS-CoV. Como dijo el compañero, son virus de la familia del coronavirus y también tiene un porcentaje pues, de similitud entre ellos, ¿no? Entonces, dado estos estudios parciales en estos virus, se pudo comenzar la fase de ensayos de una forma un poco más acelerada. Al fin de cuentas, fue en un lapso de entre 10 meses a 1 año y medio que ya teníamos las primeras vacunas. Ya en este caso, la producción total se terminó dando en un lapso de menos de 2 años, como hoy tenemos la Sinovac, la AstraZeneca, muchas otras vacunas. Pues, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva.
Entonces, el mecanismo de acción de las vacunas como tal, bueno, son diferentes dependiendo de cómo es su composición. Tenemos las de virus inactivo, la de vector viral, la de ARN mensajero y proteínas virales. En todas estas vacunas, el objetivo es que el cuerpo, con su sistema inmunitario, dé producción a los anticuerpos y produzcan neutrófilos, linfocitos T, de memoria CD4. Dependiendo, como le había comentado, dependiendo de cómo esté estructurada la vacuna, es que va a dar su mecanismo de acción, pues, ¿no? Bueno, principalmente el objetivo sería que las células identifiquen este tipo de material genético y puedan, en caso de una posible infección, estar preparados contra el ataque viral, pues, ¿no? A continuación, vamos a ver lo que es un poco más a fondo la acción de estas vacunas. Pues, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Continuando con lo que expuso mi compañero, existen vacunas de ARN mensajero, de subunidades proteicas y las vacunas vectoriales. Y estas últimas mencionadas contienen una versión modificada de un virus diferente al SARS-CoV-2. No obstante, dentro de la cubierta de este virus hay material del virus que causa la enfermedad del COVID-19. Las vacunas que utilizan ARN mensajero, como podemos ver en la diapositiva, son las empresas farmacéuticas Biotech, Pfizer, Moderna y CureVac, las cuales no se han utilizado anteriormente, es decir, es algo novedoso y nuevo. En el caso del vectores vírico, se utiliza la farmacéutica AstraZeneca, Johnson & Johnson, y se han utilizado anteriormente en el virus del ébola y del Zika. En el caso de las subunidades proteicas, como es la de la farmacéutica Novavax y Sanofi, se han utilizado anteriormente en hepatitis A y hepatitis B y gripe. ¿Qué es lo que ingresa a nuestro organismo? Bueno, pues en el caso de ARN mensajero ingresan nanopartículas que contienen un segmento de ARN mensajero, es decir, las instrucciones específicas para la fabricación de la proteína S que contiene el virus. En el caso de vectores víricos ingresan un virus diferente al coronavirus que contiene un ADN modificado y va a ser inofensivo, y posteriormente se convierte en muchas copias del ARN para fabricar la proteína necesaria, que es la S. En el caso de subunidades proteicas, se ingresan fragmentos de la proteína S y otros componentes del virus, lo que ocasiona que nuestro organismo genere anticuerpos para cuando nos infectemos con el virus coronavirus en la realidad. Siguiente diapositiva. Alergias a la vacuna. Cualquier vacuna, como cualquier antígeno que toma contacto con nuestro sistema inmune, puede teóricamente causar una eventual reacción alérgica. Si bien las reacciones adversas asociadas a la vacuna no son raras, tales como fiebre, dolores en el lugar de la inoculación y otras, las reacciones alérgicas sí no son tan frecuentes, ya que la mayoría de las reacciones adversas son leves y no mediadas inmunológicamente, e incluso no reproducibles con una nueva vacunación. Además, existen varios tipos de reacciones a vacunas y debemos distinguir las alergias de todo tipo de manifestaciones. Aunque su frecuencia es muy baja, estas reacciones son súbitas, impredecibles y no prevenibles. Por lo tanto, debemos tener las medidas necesarias, por lo que es crucial que en los lugares en donde se apliquen estas vacunas estén debidamente preparados para enfrentarla en todo momento. Esto implica contar con el equipamiento y medicamentos necesarios para tratarla, además de personal entrenado para su manejo. En las vacunas generalmente las reacciones de tipo inmediato se dan en minutos ante la primera hora. Se caracteriza por prurito, rinoconjuntivitis, síntomas gastrointestinales, urticaria, se comienzan a enrochar y entre otros. Siguiente diapositiva. Como conclusión, tenemos que la interacción con los antígenos de una vacuna con el sistema inmune es compleja y avances en la tecnología gracias al funcionamiento del metabolismo de la persona, ya que mediante el conocimiento del metabolismo de nuestro cuerpo se logra determinar el mecanismo de acción.
cómo debe actuar en nuestro cuerpo, y la bioquímica también juega un rol muy importante, ya que ha permitido el correcto funcionamiento de las vacunas y lograr determinar problemas a futuro para poder contrarrestarlos. Las reacciones alérgicas a la vacuna son eventos raros, pero potencialmente severos y fatales. Por lo tanto, la identificación de la alergia no causal, causal de la alergia, es importante identificarlo para poder determinar la vacuna indicada para la persona, ya que tenemos algunas opciones. Por eso escuchamos a veces que las personas embarazadas se deben poner cierto tipo de vacuna y no la indicada que se pone para la gente común, porque actúa de diferente manera en el organismo. Gracias. Muchísimas gracias. Por parte del público, quisiera saber si hay si tenemos una pregunta por parte del público. Cristina Rivas pregunta, ¿qué puede hacer las personas que son alérgicas a algún componente de la vacuna? ¿Alguno de los ponentes, por favor, para que conteste? Sí, buenos días, Miss. En este caso, bueno, si una persona ya está en conocimiento de que puede desarrollar una alergia al momento de la vacunación, por eso se le recomienda, bueno, más que nada a los profesionales, ¿verdad?, que identifiquen estas necesidades particulares, ya que tienen a disposición varias vacunas. Entonces, dependiendo de cuál sea la necesidad especial del paciente, se le recomienda cierto tipo de vacuna, ya sea de ARN mensajero, proteína del virus, o en este caso del virus inactivo, pues, ¿no? Como dijo la compañera, no necesariamente todos los cuerpos van a reaccionar de forma igual, pues, ¿no? Pero sí ha habido casos de alergia. Entonces, es siempre importante que en el punto de vacunación estén completamente equipados con todos los medicamentos y equipo necesario para contrarrestar esos efectos, pues, ¿no? Efectivamente. Ajá, sí, perdóname, Nayeli, sí, di tú. Ya se tiene identificado que yo soy alérgica a cierto componente. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la clara de huevo y hay inyecciones que tienen ovolumina. Entonces debemos notificar para elegir otra opción de vacunación, o si en caso no somos alérgicos, hacer una prueba de que si somos o no alérgicos a esa vacuna, mediante aquí poner un cierto grado de la inyección y a ver si te enrochas en ese lado o no. Claro, eso no se podía hacer por el sistema de vacunación que teníamos, ¿no? Eso se hace en algunos casos, pero en el caso particular del sistema de vacunación no se podía hacer. Pero es interesante sí complementar que en el caso de lo que el sistema de salud pública lo que hizo es estar preparado en caso de algún choque anafiláctico, porque no se sabía cuáles podían ser las respuestas de las personas a este tipo de problemas. La siguiente pregunta es de parte de Alison Yumi Ruiz, y ella pregunta, ¿cuál considera que es la vacuna que actúa de mejor manera en el organismo y por qué? Todas las vacunas cumplen la misma función, que es protegernos contra el coronavirus, fortalecer nuestro sistema inmune. Es dependiendo de que, por ejemplo, si estás embarazada, sería mejor la Pfizer. Si para los niños en menor dosis, es dependiendo de tu edad, depende de tu organismo, depende de que si eres alérgica, depende de esos factores, porque de ahí en todas cumplen la misma función, que es fortalecer nuestro sistema inmune para cuando llegue el virus en la realidad. Nayeli, pero yo, para los tres, ¿no? En este sentido, yo tengo también una pregunta complementando la de Alison. De manera crítica de parte de ustedes, ¿qué consideran, cómo ven ustedes el hecho de que algunas vacunas como la Pfizer requieran ahora una tercera dosis? ¿Qué es lo que piensan ustedes que está pasando allí? Y eso tiene que ver incluso con el cuestionamiento de su presentación, que es el desafío en el que que se nos presenta esta pandemia. Sí, Miss, esa es una muy buena pregunta, de hecho. Lo que sucede es que, como ya hemos visto a nivel un poco más centrado, ¿no?, en lo que es el virus, todo va a depender siempre de tu sistema inmune, más que nada. Entonces, si tu sistema responde de manera favorable a la vacuna, bueno, inicialmente se dijo que muchas vacunas necesitaban una segunda dosis.
pero hoy en día se comprueba de que este efecto no es tan duradero como pensábamos. Entonces, si tu sistema inmune está debilitado o no es capaz de combatir el virus, se recomienda una tercera dosis incluso para retomar esa fortaleza, pues, ¿no? Ese reconocimiento por parte del sistema inmune, más que nada porque los encargados de lo que son estos ataques virales, que son los neutrófilos, muchas veces los virus, más que nada el coronavirus, tiende a inhibir esta respuesta. Entonces lo que se busca es que el sistema inmune ya esté un poco precargado, ¿no? Esté preparado. Pero haz la siguiente reflexión, Gary, que la vacuna que se está pidiendo una tercera dosis es específicamente la vacuna de Pfizer. No es la de Sinovac, no es la de AstraZeneca, sino específicamente la de Pfizer. ¿Qué crees tú allí? ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista de lo que ustedes acaban de presentar? Micho, Sí, yo había leído que, por ejemplo, o creo que había visto la noticia, que habían hecho estudios con esta vacuna y que decía que después de que le habían aplicado la vacuna, se habían detectado que la eficiencia que tenía la Pfizer había disminuido en las personas. Y es por eso que estaban recomendando que sería optar por una tercera dosis para así mismo elevar la eficiencia que tiene la vacuna, ya que se dieron cuenta de que eh, bajaba la eficiencia y, o sea, eso a la final iba a afectar a nuestro cuerpo. Ajá, el excelente. mecanismo de acción A no eso había actuaba leído. igual, por ejemplo. Claro, exacto. El mecanismo de acción no actuaba igual. Tú Las misma, nanopartículas en eso, sí no... tú Las misma, nanopartículas... Nayeli, perdóname, tú misma, Nayeli, dijiste que esta es una vacuna que primera vez que se utiliza. Tú misma lo dijiste en el momento de Exacto, es presentar. algo Claro, es novedoso. novedoso. Entonces no está Y funcionando el método de Bueno, las nanopartículas correctamente. claro. En cambio, en las otras se Exactamente. aplica directamente la proteína S y ya se han utilizado anteriormente. Exacto, y entonces han sido Por eso que le validadas y tal vez recomiendo una tercera dosis. por eso mismo. Entonces lo que quiero es que ustedes tengan esa visión de que el desafío principal es que estamos viviendo una pandemia en tiempo real, viviendo un desarrollo tecnológico en tiempo real y quizás el desarrollo tecnológico, fíjate que había gente que decía, yo quiero vacunarme con Pfizer, porque Pfizer hizo una gran promoción de su vacuna, desde el punto de vista, no los metieron por los ojos, es como, cómprate el iPhone, o no sé, cualquier cosa. Y entonces, en cambio, ¿qué sucede? Que cuando nos vemos ante la realidad, Johnson y Johnson, por ejemplo, es una dosis de una vacuna, y no te tienes que preocupar más. Sinovac, bueno, nosotros no somos ejemplo, el mundo asiático es ejemplo de que fue vacunado con esa vacuna y le ha funcionado. Entonces siempre seamos críticos de este tipo de cosas. A ver, Sandro hace el siguiente comentario. Yo tengo una duda respecto a la mezcla de distintos tipos de vacunas y sus efectos. ¿Llegaron a leer acerca de esto? O sea, sí leímos, pero no a profundidad. O sea, decían como que mezclar la vacuna te genera mayor inmunidad, no es decir, que te afecta. Pero ¿sabes por qué? Porque genera mayor inmunidad. Porque por ejemplo, si mezclas, te ponen nanopartículas, te ponen la proteína directamente, te ponen diferentes métodos y entonces generas más anticuerpos. Exacto, es decir, que tal vez un mecanismo que no te genera un nivel de anticuerpos tan elevado como el caso de la Pfizer, lo complementas con otra que sí te lo puede hacer y por eso, entonces es allí que por eso el interés de hacer las mezclas. Casi siempre las mezclas son Pfizer y AstraZeneca o Pfizer y Sinovac. En las noticias se habla de una tercera dosis, se sabe algo de aquello, ya lo contestamos, Corna, creo que ahí quedó claro. Paulette Guerrero comenta, basado en las enfermedades, usaron los antecedentes para la creación de vacunas, ya que mencionaron que se tenían estudios previos, lo que aceleró la creación de la vacuna actual. Si lo recuerdan, si no lo digo yo. ¿Recuerdan cuál era la enfermedad en la que se había basado ya en la vacuna? Claro, se basaron en la de Oriente Medio, Exacto, el MERS. SARS-CoV y Ajá, el MERS. MERS. Ajá. En esa se hizo la base para la vacuna actual. Excelente, Gary. Lisbeth Macías pregunta, ¿por qué algunas personas son asintomáticas al virus? A ver si este no es el tema de ellos, pero a ver si alguno de ustedes sabe cuál es la razón. No, la razón porque hay personas que son asintomáticas es porque su sistema inmunológico responde mucho antes y no llegan. Y un caso que ha sido bastante estudiado es el efecto de estas proteínas a nivel de las células de los pulmones, de los bronquios de los pulmones. Por ejemplo, en el caso de los niños, ellos no han generado una serie de respuestas inmunológicas
que hace que sea susceptible a la incubación del virus a nivel pulmonar. Y entonces ellos pasan sin haber sufrido. Entonces eso hace que tengan esas ventajas desde el punto de vista biológico, pues su genética les permite. Stephanie dice, a mí me gustaría saber por qué hay personas que tienen efectos secundarios cuando se vacunan y otras que son asintomáticos. Básicamente es la respuesta inmunológica, es el mismo planteamiento que en el caso anterior. Bueno, muy interesante el tema, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos con el siguiente grupo. Voy a detener entonces la grabación para poderla guardar y vamos con el siguiente grupo.